Grabando entonces. Ya. Entonces comenzamos. Estimados alumnos, muy buenos días a la clase de hoy día. Entonces, vamos a hacer el pequeño repaso de la clase anterior antes de comenzar. En la clase anterior entonces empezamos a ver lo que era simplificación lógica, ¿ya?, de las expresiones booleanas. Y en realidad dos clases anteriores ya empezamos a ver simplificación lógica, pero en la clase anterior vimos el concepto de suma de productos, ¿ya? Entonces, suma de productos es básicamente términos, ¿ya?, que son productos en las expresiones booleanas, que se suman entre sí. Pueden ser entonces varios términos que son constituidos solamente por productos, ¿ya?, y que están unidos entonces por sumas. Entonces lo importante es que las barritas o los complementos ya solamente afecten a una sola variable y no tengamos expresiones donde hay un complemento de más de una variable, ¿ya? O en otras palabras, que no haya una barra que abarque más de una variable, ¿ya? Entonces, si lo dejamos así, con a lo más una barrita sobre una variable, vamos a tener entonces este formato que se llama suma de productos, ¿ya? Pueden haber entonces varios términos producto, ¿ya? En este caso hay ejemplos con dos términos productos solamente, ¿ya? Pero pueden haber tres o más, naturalmente, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Vimos lo que era el dominio de la expresión, ¿ya? Entonces el dominio no es nada más que la lista de variables que están siendo utilizadas dentro de la expresión. Por ejemplo, en la expresión de acá arriba tenemos A complemento, B, A, B complemento, C, ¿ya? Los distintos, ¿cómo se llama?, expresiones que estamos utilizando. El asunto es que aquí estamos utilizando las variables A, B, C, ¿ya? Entonces, independiente si es complemento o sin complemento, lo importante es cuáles son las variables que estamos utilizando. Y en el caso de abajo tenemos entonces una A, una B, un C complemento, un C, un D, un E, etc. Así que aquí el dominio está constituido por las variables A, B, C, D y E. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el dominio nos va a determinar cuáles son las columnas, ¿ya?, que vamos a tener entonces en nuestra tabla de verdad, ¿ya? ¿Cuántas columnas? En este caso, en el primer ejemplo, como tenemos tres variables, entonces tenemos tres columnas, ¿ya?, en la tabla de verdad, más una cuarta que vendrían siendo los resultados, las distintas combinaciones de estas tres variables, ¿ya? Y en el caso de abajo, entonces tenemos 5 columnas en la tabla de verdad, más una sexta que son los resultados, ya, las posibles salidas. Y entonces también el número de variables nos determina cuántas filas tenemos, ¿ya? Porque esto es una potencia de 2. En el caso que tengamos tres variables, en la tabla de verdad vamos a tener 2 elevado a 3, ¿ya? Entonces vamos a tener 8 distintas combinaciones. En el caso de 5 vamos a tener entonces 32 distintas combinaciones o filas, ¿ya?, en la tabla de verdad. Después vimos el otro concepto que es el producto de sumas, el POS. Entonces, es un poco la analogía del caso anterior. Tenemos términos suma, ¿ya?, como los que vemos acá. Términos suma son variables que se suman, ¿ya?, pero que están, cada término suma multiplicado entre sí, ¿ya? Multiplicados entre sí. Y lo mismo, entonces no podemos aplicar un complemento o una barrita que abarque más de una variable, a lo más solamente una variable, ¿ya?, para que esté en el formato correcto. Seguimos. Bueno, y tenía su analogía en los circuitos, en las, ¿cómo se llama?, compuertas lógicas, ¿ya? Y luego pasamos al formato estándar, ¿ya? El formato estándar entonces hace referencia a que las sumas de productos o los productos de suma no basta que estén, en el caso como variables a lo más con una sola barrita. Además necesitamos cumplir una segunda condición, y esa condición es que cada término, en el caso de la suma de productos, cada término producto tenga todas las variables del dominio, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una expresión que el primer término tiene las variables A y B, pero le falta la variable C, ¿ya? Y el segundo término tiene las tres variables, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para agregar esa variable que nos falta, la variable C, al primer término? Utilizamos una de las reglas, la regla 6, ¿ya?, que dice que A más A complemento es igual a 1, o sea, en el fondo, si queremos a este término multiplicarlo por algún valor neutro, lo tendríamos que multiplicar por 1,
y 1 es igual a una variable más la variable complementada. Así que en el fondo lo que vamos a hacer a este término, el primer término, lo vamos a multiplicar por c más c complemento, ¿ya? Y así entonces estamos introduciendo la variable c que faltaba, ¿ya? Entonces ahora esta expresión de 2 términos pasa a ser una expresión de 3 términos, ¿ya? Ahí. Entonces, ahora está en el formato estándar, ¿ya? Antes no estaba en el formato estándar porque, como les decía, el primer término le faltaba una variable del dominio. Ahora todos los términos tienen las 3 variables del dominio. Y como pueden ver, entonces ahora expandimos de 2 términos a 3 términos, ¿ya? Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué queremos expandir si en realidad el objetivo de la simplificación es reducir? Bueno, el objetivo es entonces expandir, o mejor dicho, dejarlo en formato estándar, para luego poder pasarlo a las otras herramientas que vamos a ver y que hemos visto, que son la tabla de verdad y las expresiones canónicas que vamos a ver hoy día, y luego el mapa de Carnot, que es una herramienta para simplificar de forma súper rápida las expresiones, ¿ya? Entonces, para utilizar todas estas herramientas necesitamos tener la entrada, nuestro input de estos métodos en un formato estándar, ¿ya? Lo otro del formato estándar, si se fijan, es que el orden de las variables siempre tiene que ser el mismo. En este caso es ABC, 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 ¿ya? Entonces, en realidad, para efectos de la expresión que estamos aquí observando, da lo mismo si va el C primero y después el A. Pero cuando lo queramos pasar a la tabla de verdad, entonces ahí no va a dar lo mismo, ¿ya? Porque en la tabla de verdad lo que vamos a ver son básicamente numeritos, ¿ya? Entonces, por eso necesitamos que las expresiones que anotamos, o sea, los términos que anotamos en las expresiones tengan siempre el mismo orden, ¿ya? Ok. En el caso del post estándar, vimos que la regla análoga, en el fondo podemos sumarle C por C complemento, si es que en este caso le faltaba la C al primer término suma, ¿ya? ¿Por qué? Porque C más C, o sea, C por C complemento es igual a cero, ¿ya? Entonces, al sumarle cero, en el fondo no estamos modificando el valor del primer término, ¿ya? Pero lo que sí logramos es que esto se puede descomponer entonces, este término de acá, en estos dos términos que ahora sí son estándar porque tienen las 3 variables entonces del dominio, ¿ya? Así que un poco es lo mismo en el caso de los productos de suma, donde entonces si nos falta una variable la agregamos de esta forma, ¿ya? El primer caso es más C y el segundo caso es más C complemento, ¿ya? Y las dos primeras variables se mantienen. Y a su vez, si es que a una expresión le faltan 2 variables, ¿ya? O 3 variables, entonces tenemos que hacer el procedimiento paso a paso, ¿ya? O sea, de la primera, hacemos este procedimiento para la primera variable que le falta, nos va a dar 2 expresiones, y estas 2 expresiones a cada una, entonces vamos a tener que de nuevo agregarle la segunda variable que le faltase, ¿ya? Por lo tanto nos van a quedar 4 expresiones de la expresión original, ¿ya? En el caso de que hubiesen más variables faltantes en la expresión, en el término, ¿ya? Ok, después vimos también entonces cómo pasar de un suma de productos estándar a un productos de suma estándar. Ya había un método. Lo más fácil es verlo aquí en el ejemplo. Entonces aquí tenemos una expresión, ¿ya? Que está constituida por todas estas sumas de productos. Entonces, una forma es convertir estas expresiones, ¿ya? Sus barritas, digamos, en una nomenclatura numérica, ¿ya? Entonces aquí recalco de que no tiene que ver con, con que estemos utilizando números binarios ni nada por el estilo, simplemente es una nomenclatura, es una forma de representar, es una notación, una forma de representar estos términos que están acá arriba, ¿ya? Con un formato más compacto y que después nos va a ser útil para las siguientes herramientas. Entonces, para representar el A complemento, B complemento, C complemento, lo vamos a representar como un 0, 0, 0, ¿ya? O sea, los valores con complemento se representan con 0. Y las variables sin complementar se representan con un 1, ¿ya? En el caso de la suma de productos. Entonces, esta expresión que tenemos acá arriba vendría siendo la expresión 000, 010, 010, 011, 101, 101, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Porque ahora también podemos, bajo esta lógica de números, ¿ya? Podemos entonces buscar los términos que nos faltan más fácilmente, ¿ya? Entonces,
Si vemos, se pueden representar como valores decimales si quieren, ya este sería un 0, este es un 2, un 3, este es un 5 y este es un 7, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los términos que faltan en esta expresión? Recordamos que todas las combinaciones posibles con 3 bits son 8, ya 2 elevado a 3 es igual a 8, así que deberían ser a lo más 8 términos, ¿ya? De los cuales aquí tenemos 5, por lo tanto hay 3 términos que no están representados en la expresión de acá arriba, ¿ya? Esos 3 términos entonces tenemos que buscarlos. Si ordenamos esto que está acá arriba, ¿ya? Y vamos contando, entonces tenemos el 0, vemos que nos falta el 1, así que lo anotamos acá abajo, ¿ya? 1. Después tenemos el 2, después tenemos el 3, el 4 no está acá, así que lo anotamos, 4. Después tenemos el 5, el 6 no está, lo anotamos acá, 6, y tenemos el 7, ¿ya? Así que entre los términos que representan a la expresión original y los términos que encontramos, entre los dos tienen que dar 2 elevado al número de variables, ¿ya? 2 elevado a 3 en este caso nos da 8, así que entre los términos de arriba y los de abajo nos da 8, ¿ya? Y una vez que encontramos estos términos de abajo, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a convertir a la expresión de productos de suma, ¿ya? Cada uno de estos términos va a representar entonces un producto de suma. Con la única salvedad, y aquí de nuevo hago hincapié, de que ahora la forma de convertir los números a las variables, ¿ya? O sus complementos, es inverso al método original. Si se fijan arriba, una variable complementada representaba un 0, pero ahora el 0 va a representar en los productos de suma una variable sin complementar, ¿ya? Y esto puede ser un poco enredado, entonces, bueno, quizás anotárselo primero, así como en un papelito, qué sé yo, y después con el tiempo uno se familiariza, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Entonces estos 3 términos ahora van a pasar, el 001 va a ser A más B más C complemento, ¿ya? El 100 va a ser el A complemento más B más C, y el 110 va a ser el A complemento más B complemento más C, ¿ya? Y entonces ahí hicimos el procedimiento de convertir la expresión de arriba, ¿ya? De suma de productos, en la expresión de abajo de productos de suma. Y algo que no mencioné en la clase anterior es que este ya es un método de simplificación de compuertas lógicas. Porque si se fijan, en la expresión de arriba estamos utilizando, si cada producto es una compuerta AND, ¿ya? En este caso de 3 entradas, entonces estamos ocupando 1, 2, 3, 4, 5 compuertas AND más una compuerta OR de 4 entradas, ¿ya? Mientras que abajo estamos utilizando 3 compuertas OR, ¿ya? De 3 entradas, más una compuerta AND de 2 entradas, ¿ya? De 3 entradas, perdón, porque ya. Sí, 3 entradas, ¿ya? Entonces, en el fondo, el número de compuertas naturalmente es menor abajo, ¿ya? Y el comportamiento es equivalente. La expresión de arriba tiene el mismo resultado que la expresión de abajo, ¿ya? Así que eso, las expresiones de suma de productos son equivalentes a las expresiones de productos de suma, ¿ya? Entregan los mismos resultados, o en otras palabras, entregan la misma tabla de verdad. No sé si hay alguna consulta o algún comentario hasta acá. Chat. Se me perdió el chat. No, ya. Sigamos. Entonces, bueno, ahora la relación entre las expresiones booleanas, ya estas funciones que vimos, y la tabla de verdad. Entonces podemos pasar de las funciones ya las sumas de producto estándar, el producto de suma estándar, a la tabla de verdad así casi directamente, ¿ya? Y aquí vemos un ejemplo. Tenemos esta expresión de suma de productos, ¿ya? Entonces vimos que la suma de productos se puede representar con este formato numérico, esta notación que vemos acá, donde si tenemos A complemento B complemento C, equivale al 001, ¿ya? Y así cada una de las expresiones. Tenemos nuestra tabla de verdad que ya conocemos, ¿ya? Entonces anotamos todas las posibles combinaciones. Y aquí de nuevo es importante que el orden de las variables sea el mismo, ¿ya? Entonces si aquí tenemos variables A, B, C, A, B, C, A, B, C, lo mismo tenemos que tener aquí con las entradas de la tabla de verdad, A, B, C, y todas las combinaciones hacia abajo, ¿ya? Y aquí entonces el reemplazo es directo, donde tenemos, por ejemplo, la primera expresión 001, la buscamos en nuestra tabla de verdad, 001, y anotamos un 1, ¿ya? Después tenemos la expresión 100, buscamos el 100 y anotamos un 1. Luego tenemos el 111, buscamos el 111 y anotamos un 1, ¿ya? Todas las otras combinaciones van a ser ceros, ¿ya?
Y con eso ya creamos nuestra tabla de verdad, que es equivalente a esta expresión que tenemos acá, ¿ya? Entonces podemos ver que el proceso inverso también se puede hacer. Buscamos los valores que tienen 1 y esos valores entonces los convertimos a expresión si queremos, ¿ya? Em, Eso. Entonces, aquí vemos la ventaja de utilizar un formato de suma de productos o productos de suma estándar, ¿ya? Porque ahora podemos hacer esta conversión directa. Antes, cuando teníamos en un ejemplo anterior 4 variables, ¿ya? Y la expresión no era estándar, la única forma de llenar esta columna de las salidas era evaluando una por una todas las combinaciones, ¿ya? Entonces, habían combinaciones que nos van a dar 0, otras combinaciones nos iban a dar 1, pero igual teníamos que evaluar una por una la expresión booleana, ¿ya? Para crear la tabla, lo que era súper tedioso, ¿ya? En cambio, entonces, ahora, por el hecho de utilizar una expresión estándar, ¿ya? Ahora podemos entonces hacer la conversión de expresión a tabla directo, ¿ya? Solamente buscando ese numerito que equivale al de la expresión. Ok, entonces conversión de un producto de sumas a tabla de verdad, bueno, el proceso inverso, perdón, producto de sumas. Aquí, bueno, como vimos en el proceso de pasar de suma de productos a productos de suma, habían 2 pasos intermedios. El primer paso era buscar los términos que faltaban, ¿ya? En el caso de los términos que faltaban, eran los términos que no hacían en la tabla de verdad que el resultado fuese 1, sino que hacían en la tabla de verdad que el resultado fuese 0, ¿ya? Pero además de eso, había un segundo paso, que era, por así decirlo, complementar las variables, ¿ya? Lo que antes era en los valores numéricos, a ver, lo vamos a ver con un ejemplo acá. Lo que antes era 0 era un valor complementado, ¿ya? Ahora el 0 va a ser un valor sin complementar, así que de alguna forma tenemos que buscar los términos faltantes, que sería el paso 1, ya cuáles son los términos faltantes de la suma de productos, y a estos valores tenemos que complementarlos, ¿ya? Ahora al complementarlos, o sea, el 001, si quiero, por así decirlo, dejarlo en formato de tabla de verdad, voy a tener que no buscar en la tabla de verdad el 001, así que no que en la tabla de verdad voy a tener que buscar el 110, ¿ya? Aquí quizás no se entiende ahora, pero lo vamos a ver con un ejemplo y yo creo que se va a entender mejor, ¿ya? Aquí quizás podemos ver un pequeño ejemplo de eso. Si se fijan, el, este es el ejemplo anterior de la suma de productos. Si nosotros aquí buscamos esto, ¿cuáles son las 3 expresiones de la suma de productos? Vamos a ver que son estas 3. El 001, ¿ya? Que nos da un 1, el 11, el 100, que nos da un 1, y el 111, que nos da un 1, ¿ya? Y si hubiese sido al revés, ¿ya? Si nos hubiesen dado expresiones de productos de suma, entonces, o al revés, de esta tabla de verdad, generar directamente los productos de suma, ¿ya? Entonces no vamos a buscar los unos, sino que vamos a buscar los ceros, ¿no es cierto? Vamos a buscar las filas que tenga como resultado un 0, ¿ya? Entonces tenemos el 000, tenemos el 010, tenemos el 011, tenemos el 101 y así, ¿ya? Pero de nuevo, vamos a recordar que este 000, ¿ya? No es A complemento, B complemento, etcétera, sino que es lo contrario, porque lo que vamos a crear son productos de suma, no suma de productos, ¿ya? Así que, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar A más B más C, en el primer caso, ¿ya? O sea, las reglas de convertir ceros a variables complementadas o no se dan vuelta, ¿ya? Un poco es ese lo que quiero comunicarles, ¿ya? Ok, entonces, conversión de producto de suma a tabla de verdad. De nuevo, entonces, buscamos, tenemos las variables, tenemos A, B, C. Ahora recordamos que las variables sin complementar son las que equivalen a 0 en la tabla de verdad, ¿ya? Así que sería el 000, y eso nos va a dar igual a 0, ¿ya? En la tabla de verdad. Luego tenemos el 010, lo buscamos en la tabla de verdad y le ponemos un 0, ¿ya? Después tenemos el 011, lo buscamos en la tabla de verdad y le ponemos un 0, ¿ya? Entonces cada una de estas expresiones, término suma, ¿ya? Buscamos entonces su equivalente en la tabla de verdad, en este caso es 101 y así, y le ponemos un 0 en la tabla de verdad. Y todas las que no hayamos encontrado, o sea, las que estén sin complementar, le agregamos un 1 en la tabla de verdad, ¿ya? Ese es como el procedimiento. Y luego al revés, ¿cómo obtener expresiones estándar a partir de la tabla de verdad? Bueno, es directo, o sea, buscamos las expresiones que tengan un 1 y ese valor numérico en la tabla de verdad lo extraemos y lo convertimos en una expresión de suma de productos.
¿ya? Un término producto. ¿Ya? Por ejemplo, el 1010 pasa a ser en las expresiones de suma de productos un término producto que equivale a A por B complemento, por C por D complemento. ¿Ya? Y al revés, si queremos entonces pasar de una tabla de verdad, un poco repito lo que dije yo recién, a una expresión de productos de suma, ¿ya? Un producto suma entonces sería el 1, ahora pasa a ser la variable complementada, y el 0 pasa a ser la variable sin complementar, ¿ya? Así que el 1010, si el 1010 en la tabla de verdad equivale a 0, entonces lo podemos reemplazar directamente por la expresión que está acá, ¿ya? Recordando entonces que ahora las complementos son al revés. Así que ahí podemos obtener, según nos convenga, expresiones suma, o sea, suma de producto o producto de suma. Y que si queremos pasar esto después a a un sistema de compuertas lógicas, ¿qué es lo que nos conviene? Nos conviene buscar los términos que tengan menos representación en la tabla de verdad. O sea, acá podemos ver entonces que tenemos 3 expresiones ya con 1 y tenemos entonces 5 expresiones con 0. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a entender inmediatamente que nos saldría un sistema de compuertas lógicas más pequeño, más simplificado, si nos vamos por el lado de las sumas de productos, ¿ya? Porque son solamente 3 expresiones, ¿ya? Que son las que están acá. Pero podría haber sido al revés, nos dan una tabla de verdad, quizás con muchos unos y poquitos ceros, o incluso con un solo cero, entonces ahí nos sale más conveniente hacerlo como un producto de suma, ¿ya? Solamente el valor que tiene cero, y ahí la expresión entonces va a tener un solo término, ¿ya? Así que ahí ustedes tienen que buscar qué les conviene, si hacer la expresión, bueno, lo más simplificado sería la que tenga menos cantidad, ¿ya? En este caso, menos cantidad de términos sería la suma de productos, pues tiene solamente 3 términos, ¿ya? Eso, ya. Entonces, ese es con el resumen. Y ahora llegamos al siguiente, ya a la materia nueva, que es la suma de productos canónica, ¿ya? Entonces vimos lo que significaba la suma de productos, la suma de productos estándar, y ahora viene otro apellido, digamos, que es la suma de productos canónicas, ¿ya? O las representaciones canónicas de la suma de productos. Y canónico, el término canónico no tiene nada que ver con algo eclesiástico ni nada, sino que el canónico, el canon, digamos, es como una regla, ya, en realidad es arbitraria. Es una forma entonces de simplemente arbitraria de disponer de los términos que hemos visto anteriormente, los términos suma o producto, ya, por alguna conveniencia en particular. Entonces vamos a ver cuál es esa conveniencia. Primero, a la suma de producto y producto de suma también se les conoce como minterms o maxterms, ¿ya? Minterms 1, ya se le pone el apellido 1, un poco como forma de recordar de que en la tabla de verdad son aquellos términos que nos dan como resultado o como salida un 1, ¿ya? En este caso la suma de producto. ¿Ya? Así que los minterms 1, o los minterms, ¿ya? Va a ser esta lista de números, ya, de representaciones numéricas que vimos anteriormente, ¿ya? Que van a representar la expresión de suma de producto, ¿ya? Y se denota esta lista de numérica, ¿ya? Se le antepone el símbolo de la suma, ¿ya? De la sumatoria. Y los otros términos, los maxterms 0, ¿ya? Maxterms o maxterm 0, son aquellos términos en la tabla de verdad que nos dan como resultado un 0, o sea, los que se puede obtener los productos de suma. Y también se genera entonces una lista de valores numéricos, ¿ya? Valores decimales, y, y se le antepone entonces el símbolo de la productoria, ¿ya? Es una forma de anotarnos. Entonces veamos una tablita acá. Aquí tenemos entonces la tabla de verdad, ¿ya? En el caso de que son todas las combinaciones entonces de la tabla de verdad, del 000 hasta el 111, ¿ya? Entonces, en caso de los minterms, esto va a representar, ustedes saben, el 000 representa a la expresión x complemento por y complemento por z complemento, ¿ya? Pero en el caso de los productos de suma, o de los maxterms, ¿ya? Va a representar la variable x más y más z, ¿ya? Porque 0, en el caso de los productos de suma, son variables sin complementar, y en el caso de suma de productos son variables con complemento, ¿ya? Aquí se están multiplicando, aquí se están sumando, ¿ya? En fin, esa expresión en particular
o sea, vamos a hablar de un minterm si es que esta fila en la tabla de verdad nos va a dar un 1, ¿ya? Entonces hablamos que ese minterm, ¿ya? Es el minterm 0, que vemos acá, ¿ya? Que se anota como el M0, ¿ya? Nos va a dar esa combinación un valor 1. Por otro lado, entonces, si anotamos una M mayúscula 0, estamos hablando entonces del maxterm 0, y en ese caso nos estamos refiriendo que esta combinación en la tabla de verdad nos va a dar un resultado 0, ¿ya? Así que esta combinación nos da un resultado 1, y a eso nos referimos como el M0 minúscula, ¿ya? Y el M0 mayúscula significa que esa combinación nos da un resultado 0, ¿ya? Este es 1, ese es 0. Y así con todas las distintas combinaciones, ¿ya? Entonces, esta anotación va a ser una forma rápida ya de anotar la expresión, que pueden ser súper largas, porque en el caso de 3 variables dijimos, habían hasta 8 términos, ya, pero si tenemos 4 variables ya son los 16 términos, y si tenemos más variables, entonces va a ir aumentando el número de términos. Entonces ya anotar tantas variables y sus complementos puede ser enredado. Por lo tanto, anotar esta anotación como M0, M1, M2, ya, es mucho más compacto, ya, ese es un poco el objetivo. Entonces aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, exprese la función booleana que vemos acá, ¿ya? Como suma de minterms 1, ¿ya? Entonces primero, bueno, vemos que esta expresión está como suma de productos, pero no está en formato estándar. Así que vamos a tener que usar los formatos estándar primero, ¿ya? Así que expandimos esto, ya usamos las reglas, etcétera, y al final nos va a quedar esta expresión así, ¿ya? Si se fijan, acá hay algunos términos que están repetidos, ¿ya? Por ejemplo, el de acá con el de acá, ¿ya? Parece que ese es el único. No, parece que no veo ninguno. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es eliminar los términos repetidos, o sea, dejarlo una sola vez expresado, y luego ordenarlos, ¿ya? En función de qué numérica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el X complemento, ¿ya? Por Y por Z, ¿ya? Ese equivale al 3, así que lo vamos a dejar primero. Después, el siguiente término es el que equivale al 4, así que los dejamos en orden ascendente, ¿ya? Las expresiones. Y luego lo pasamos a este formato canónico que vimos, el de las notaciones. Entonces podemos decir que f es igual a m minúscula 3 más m minúscula 4 más m minúscula 5 más m minúscula 6 más m minúscula 7, ¿ya? Es el equivalente a los numeritos binarios que habíamos visto anteriormente, no es nada más que eso. Y un formato más compacto que ese es decir que esto es igual a la sumatoria, o sea, el símbolo sumatoria. No es que estemos sumando ni nada, sino que término símbolo sumatoria, ¿ya? Y entre paréntesis estos números que tenemos acá, o sea, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿ya? Esto es entonces una anotación, no es nada más que una forma de anotar lo mismo que teníamos acá arriba, ¿ya? Pero de una forma mucho más compacta, entonces acá. Entonces, ¿qué significa? Que en la tabla de verdad el tercer término, ¿ya? O sea, el término que representa el 3, mejor dicho, ¿ya? Con las variables, va a tener un 1 como resultado, el término que representa el 4 va a tener un 1 como resultado, el que representa el 5 va a tener un 1 como resultado, el 6, etc. Todos estos términos entonces van a tener en la tabla de verdad un 1 como salida, ¿ya? Como resultado. Eso no es más que eso, ¿ya? Así que es una forma de notación, ya no estamos haciendo ningún cálculo sofisticado, es solamente anotar de una forma más conveniente. Entonces lo mismo podemos hacerlo con productos de suma. Esto era una tarea y eso es lo que me puse a hacer ahora, antes de empezar la clase. Tenemos ahora exprese la función booleana que tenemos acá como productos maxterm, ¿ya? Entonces este término, bueno, ambos tenemos que expandirlos, ¿ya? Aquí nos falta entonces la z, así que nos queda x complemento por y complemento por z más z complemento, eso lo expandimos en estas dos expresiones. Y lo mismo con el segundo término, ¿ya? El x por z. El y es el que nos falta, así que lo multiplicamos por y más y complemento. Y ahora nos salen estas dos expresiones que tenemos acá, ¿ya? Una con el y sin complementar y la otra con el y complementar. Así que de esta expresión de arriba nos quedan estas cuatro expresiones de abajo, ¿ya? Luego la tenemos que ordenar. Entonces, bien digo, ordenar. Y una vez que las ordenamos, entonces las anotamos. Y aquí yo me cometí un error, entonces lo voy a corregir rápidamente. Que fue la mayúscula, porque esto, como son maxterms. No, perdón, no cometí ningún error. ¿Por qué no cometí error? Porque aquí estamos todavía en el formato de suma de productos, ¿ya? O sea, yo en el fondo como desarrollé este ejercicio fue siempre a través de la suma de productos y luego pasar la suma de productos a productos de suma. Cuando eso fue lo que hice, ¿ya? Porque estaba así como dado el ejercicio
en un inicio la expresión, ¿ya? Como para pasarlo a suma de productos, ¿ya? Por eso que lo dejé en formato suma, ¿ya? En fin, entonces, suma de productos, sacamos los minterms, ¿ya? El 0, el 1, el 5 y el 7, ¿ya? Son los 4 minterms que nos sale de acá, o los 4 productos, o términos productos, ¿ya? Sacamos entonces cuál es esta expresión en minterms, que sería 0, 1, 5, 7 de nuevo, y de acá lo pasamos a los productos de suma, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo pasamos? Una forma rápida es anotar de nuevo un poco el paso anterior que vimos, ¿ya? Primero anotar los elementos faltantes. ¿Cuáles son los elementos faltantes? Tenemos el 0, el 1, el 2, no lo tenemos, ya anotamos el 2. El 3 tampoco lo tenemos, anotamos el 3. El 4 tampoco lo tenemos, anotamos el 4. El 5 sí, el 6 no, anotamos el 6, ¿ya? Y a estos términos, ¿ya? Los vamos a complementar. ¿Para qué? Para que nos den las expresiones en realidad faltantes en la tabla de verdad, ¿ya? No es el 2, ¿ya? Sino que si queremos anotar estos numeritos en los productos de suma, en realidad es el 2 complemento. ¿Complemento a qué? Bueno, el 2 equivale a la expresión entonces 0, a ver, lo vamos a anotar acá. El 2 entonces equivale al 0, no tengo mi super lápiz, así que eso no queda muy linda la letra, pero es el 0, 1, 0, ¿ya? Por lo tanto, el 2 complemento, ¿ya? Me refiero a complementar cada uno de estos bits, así que nos va a quedar como un 1, 0, 1, porque estoy complementando cada uno de los bits por separado, ¿ya? Del 2 me queda el 1, 0, 1. Y eso es el 5, ¿ya? Después el 3 lo mismo. ¿Cómo nos queda el 3? Sería el 0, 1, 1. Y si complementamos cada una de estas expresiones, nos va a dar el 1, 0, 0, ¿ya? Que es el 4, ¿ya? Y así cada uno de estos términos nos van a dar estos valores de acá. Así que de este valor original, 0, 1, 5, 7, pasamos al intermedio, que sería el 2, 3, 4, 6, pero a cada uno lo tenemos que complementar. Y de eso pasamos al valor final, que es cuáles son las expresiones de maxterms, que es el 1, 2, 4 y 5, ¿ya? No es directo de aquí a acá, por los pasos anteriores que vimos, ¿ya? Sino que hay que hacer ese complemento intermedio. Ahí ustedes lo pueden revisar con calma, utilizando una tabla de verdad, comparando, y se van a dar cuenta que todo esto corresponde bien, ¿ya? Ok, entonces ahora sigamos. Ya. Ahora entonces vamos a pasar, no sé si hay alguna consulta antes de pasar a esta nueva materia. Parece que no. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan 20 minutitos. A una técnica que es la que va a dominar quizás la materia 2 o la prueba 2 de la asignatura, que se llama los mapas de Carnot, ¿ya? Los mapas de Carnot es un método para reducir expresiones entonces booleanas que están en un formato estándar, ¿ya? Entonces vamos a tener una expresión así larga, y nosotros naturalmente ahora queremos reducirla a su mínima cantidad de componentes para poder utilizar la mínima cantidad de compuertas lógicas para realizar la misma funcionalidad, ¿ya? Entonces, veamos un poco aquí la introducción. Dice, mientras que las leyes, reglas y teoremas del álgebra de Boole, la reducción de las expresiones dependía de nuestra habilidad para aplicarlas, entonces los mapas de Carnot nos proporcionan un método sistemático para el mismo propósito, ¿ya? Entonces, si se aplica correctamente, el método genera las expresiones suma de productos o productos de suma más simples posibles, ya conocidas como expresiones mínimas. Ya, esto es matemática, esto no es, cuando uno dice más simples posibles, no lo dice así al voleo, sino que en realidad matemáticamente se puede mostrar que utilizando este método uno puede reducir una expresión a su mínimo, ¿ya? Entonces, un mapa de Carnot es similar a una tabla de verdad, ya que muestra todas las posibles combinaciones de entradas y salidas resultantes de cada una de ellas, ¿ya? O sea, eso es lo que tienen en similar un mapa de Carnot y una tabla de verdad, que uno al ver la tabla de verdad o al ver el mapa de Carnot puede ver cuáles son todas las posibles combinaciones y cuáles son las posibles salidas, ¿ya? Dice entonces, los mapas de Carnot se pueden utilizar para reducir expresiones de 2, 3, 4, 5 variables, incluso, ¿ya? Nosotros nos ocuparemos del caso de 3 y 4 variables para ilustrar los principios, ¿ya? En general, cuando se hace diseño de circuitos integrados o de
procesadores y hoy día con la tecnología así de punta, 4 variables es muy poco. En realidad los sistemas digitales modernos utilizan muchísimas más variables, ¿ya? O sea, los sistemas son muchísimo más complejos, así que las entradas podrían ser fácilmente 20 variables, 40 variables de entrada, ¿ya? Por lo tanto, este método, ya de alguna forma manual, no nos va a servir para los métodos modernos, ¿ya? Pero vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Con un número pequeñito de variables, un poco para que se entienda el concepto, ¿ya? ¿Cuál es el principio? Hay otro método similar, ya que no lo vamos a ver en esta asignatura, que se llama el algoritmo de Quinn-McCloskey, ¿ya? Que ese sí se utiliza para reducir sistemas con muchas variables, con 5, 20 o las que sean, ¿ya? Un método, un algoritmo que puede hacer esto de uno le pasa una expresión y la reduce al mínimo a través de un programa computacional, ¿ya? Entonces, el mapa de Carnot tiene sus limitaciones y más de 4 o 5 variables en realidad ya se empieza a ser muy engorroso para una persona resolver un sistema de expresión. Veamos de qué se trata. Entonces dice, el mapa de Carnot de 3 variables. Ese es el primero que vamos a ver, ¿ya? Es el que estamos observando aquí en el cuadrito, ¿ya? Dice, el mapa de Carnot, o K-Map, ¿ya? Es una herramienta, esto es como el K-Pop, ¿ya? Pero K-Map, ¿ya? Es una herramienta para simplificar lógica combinacional con 3 o 4 variables, ¿ya? Para 3 variables se requieren 8 celdas. Entonces recordamos, en nuestra tabla de verdad, eh, teníamos 8 filas, ¿ya? Y esas 8 filas venían del 2 elevado al número de variables, que eran 3, ¿ya? A, B, C. Entonces lo mismo vamos a tener en el mapa de Carnot, 8 casilleros en el caso de un sistema de 3 variables, ¿ya? Entonces, cada casillero va a representar una de las posibles expresiones, términos, perdón, de la expresión, ¿ya? Si se fijan, aquí el mapa de Carnot está dado para expresiones de sumas de productos, ¿ya? Porque cada casillero de alguna forma va a representar entonces, así como lo estamos entendiendo ahora, un término de la suma de productos, ¿ya? Un término producto, ¿ya? También vamos a ver más adelante que naturalmente se puede también representar productos de suma con mapas de Carnot, pero por ahora para entender el método vamos a pensar que son sumas de productos las expresiones que le vamos a dar al método para rellenar el mapa de Carnot, ¿ya? Entonces, dice, el mapa se encuentra entonces las 3 variables, ¿ya? Etiquetados como ABC. Cada celda representa un posible término producto, ¿ya? Y cada celda difiere de una celda adyacente por una sola variable, ¿ya? Aquí entonces vamos a observar que la primera celda tiene el término A complemento, B complemento, C complemento, ¿ya? La celda de al lado tiene el término A complemento, B complemento, C, ¿ya? Y si vemos la diferencia entre este término y el de al lado, vemos que solamente difieren en una variable, ¿ya? Que es la C. En este caso está complementado, en el caso de al lado está sin complementar. Pero las otras dos variables son iguales, ¿ya? Ahora, analizamos el término de abajo, que dice A complemento B por C complemento, ¿ya? Y nuevamente podemos observar que entre una variable, entre el término de arriba y el término de abajo, hay la diferencia de una sola variable, que es la B. Arriba B está complementado, abajo B está sin complementar, ¿ya? Entre esta variable y la de al lado también podemos observar que la diferencia es una sola variable, que en este caso es C, ¿ya? Y así se pueden dar cuenta entonces que todos los valores, ya todas las expresiones, o mejor dicho, todos los términos adyacentes difieren solamente de una variable, ¿ya? De un literal, donde uno está complementado y el otro está sin complementar, ¿ya? Entonces esa es la primera característica del mapa de Carnot, que aquí nosotros no vamos a alojar los términos de las expresiones de forma aleatoria, sino que lo vamos a hacer con un cierto patrón, y ese patrón obedece que los términos adyacentes entonces difieren de una sola variable. Y eso es súper importante, y de hecho ese es el meollo del asunto, esa es la técnica o el principio de funcionamiento, mejor dicho, de este método, ¿ya? Entonces vamos a ver. Una forma de representar entonces o sea, cómo construir, mejor dicho, la posición de cada uno de los términos dentro del mapa, se hace de la siguiente forma. Entonces, para un sistema de 3 variables, vamos a anotar la variable A y B, ¿ya? Asociados a las columnas, ¿ya? O mejor, sí, bien dicho, a la columna, ¿ya? Y la variable C a la fila, ¿ya? Así que AB lo anotamos en un lado, generalmente se pone una rayita como para separar las dos, ¿ya? AB, y dice
acá, ¿ya? Y vamos a anotar, si se fijan, una combinación numérica binaria, ¿ya? Asociada a cada una de las filas, ¿ya? Aquí como tenemos dos variables, A y B, vamos a anotar combinaciones binarias también de dos términos, ¿ya? Entonces, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿ya? En el caso de C, bueno, hay dos opciones solamente, que es 0 y 1, nada más, ¿ya? Y aquí entonces el detalle. Para lograr que los términos adyacentes difieran solamente de una variable, tenemos que utilizar esta cuenta binaria que vemos acá. No puede ser una cuenta binaria convencional, sino que va a tener que ser en código Gray. O sea que recordamos así la materia de la primera prueba y vimos que de los distintos códigos había uno que se llamaba el código Gray, que tenía la particularidad de que hacía que los valores ya binarios adyacentes difirieran de un solo término, ¿ya? Entonces, si se fijan, el 00 del 01 solamente difiere en un término, que es el menos significativo. Luego, entre el 01 y el 11, tenemos que el más significativo es el que se alterna, ¿ya? El otro se mantiene. Y entre el 11 y el 10 es el menos significativo el que se alterna, ¿ya? Por lo tanto, al hacer un código Gray acá, en el fondo nos está dando la guía de cómo vamos a tener o vamos a ir llenando estos casilleros en términos a las expresiones A, B, C, ¿ya? Lo mismo con C. Entonces aquí, como tenemos una sola variable, es 0 y 1. Pero si tuviésemos dos variables, o sea, un mapa de Carnot de 4 variables, A, B, C, D, entonces aquí expandiríamos esto a dos columnas más, ¿ya? Y las expresiones acá serían como, igual que acá, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿ya? Entonces, importante acá, estos numeritos que ustedes anotan tienen que ser en código Gray, no en binario convencional. Ese es un error que suelen hacer los alumnos en las pruebas, que resuelven todo el sistema, pero construyen mal los mapas de Carnot, entonces al final los términos no son adyacentes y al final resuelven todo mal. Ok, bueno, seguimos entonces con el mapa de Carnot de tres variables. Y ahora, entonces, ¿cómo traducimos estos numeritos a las expresiones? Bueno, si se fijan aquí, AB tiene los valores 0, 0 y C tiene el valor 0, así que este casillero está compuesto por el 0, 0, 0, ¿ya? Que equivale a complemento, B complemento, C complemento, ¿ya? El de al lado, entonces, va a ser la combinación de AB 0, 0, ¿ya? Con C1, o sea que nos dice A complemento, B complemento, C, ¿ya? Y así entonces vamos construyendo cada uno de los casilleros. En realidad no es necesario anotarlo, ¿eh? No es necesario anotar las expresiones en los casilleros, porque se puede leer directo. Yo se puedo leer directamente que este es el A complemento, B complemento, C complemento, que este de acá, por ejemplo, es el A, B, C, el de acá es el A, B complemento, C complemento, y así, ¿ya? O sea que al principio quizás sería bueno anotarlo como para no perder el hilo, ¿ya? O sea, para entender lo que uno está haciendo, pero después con un poco de práctica ya no es necesario anotar las expresiones explícitamente en el cuadrito, ¿ya? Ya, bueno, aquí está todo lo que acabo de decir, el código Gray, ¿ya? Entonces este, estos rótulos que anotamos acá van a ser en código Gray. Y lo que también dije, que las variables se leen como la variable real, los ceros son complementados y los unos son sin complementar. Ya. Veamos, entonces alternativamente dice, las celdas se pueden etiquetar con las letras de las variables. Esto hace que sea más fácil de leer. O sea, en vez de ponerle ceros y unos, podemos ponerle directamente las variables, los literales, ya sea complementado o sin complementar. Y entonces vamos a poder leerlo directamente en vez de pasar a número y después. ¿Ya? Eso a gusto del consumidor, como ustedes quieran, pueden dibujar su mapa de Carnot. Al final los mapas de Carnot lo tienen que dibujar ustedes, ¿ya? Bueno, el asunto es que cómo identificamos o cómo pasamos entonces la tabla de verdad a mapa de Carnot. En la tabla de verdad, aquellas filas que tienen como salida un 1, entonces lo vamos a, de alguna forma, anotar en el mapa de Carnot. En este caso lo estamos anotando con un amarillo, ¿ya? Pero vamos a ver que se les anota en general una expresión 1, ¿ya? Bueno, en realidad todavía no hacemos referencia a eso, vamos a verlo en la diapositiva siguiente, ¿ya? No, el amarillo tiene que ver. No, aquí dice, en amarillo está indicando entonces que la variable A complemento B, C complemento, ya es la que está acá
Ok, un poco lo mismo que dije recién. Ya. Aquí está el mapa de Carnot de 4 variables. ¿Ya? Vimos que lo único que hacemos es extender 2 columnas más. Entonces aquí tenemos las variables AB, ¿ya? En la columna, y la variable CD en la fila, ¿ya? Y de nuevo, entonces tenemos 00, 01, 11, 10. Acá 00, 01, 11, 10. ¿Ya? Pueden anotar la variable directamente o pueden anotar los numeritos. ¿Ya? Esas flechitas que hay acá, en el fondo hacen referencia a la adyacencia. ¿Ya? ¿Qué valores son adyacentes a cuáles? Ah, eso no lo mencioné en el caso anterior, lo menciono ahora. La adyacencia no es solamente lo que ustedes pueden observar físicamente, o sea que este casillero es adyacente al de abajo, al de la derecha y al de la izquierda, también es adyacente con el de arriba, pero el de arriba, si se fijan, aquí no está representado, pero sí está representado acá abajo. ¿Ya? Así que este casillero de acá es adyacente, o sea, mejor dicho, cada casillero tiene 4 vecinos, ¿ya? 4 adyacencias. Así que este casillero de acá es adyacente con este que está acá abajo. ¿Ya? Y al revés, este que está acá abajo es adyacente de ese de arriba, el superior, el de la derecha, el de la izquierda, y el de abajo que no se ve, pero que es este que está acá. ¿Ya? Este de acá está adyacente, bueno, se pueden ver todos los vecinos, el que está acá arriba, el de abajo, el de la derecha, el de la izquierda. ¿Ya? Y el que normalmente distrae a los alumnos son el de las esquinas. ¿Ya? Las esquinas igual tienen 4 vecinos, ¿ya? Y aquí tenemos este casillero de acá, tiene de adyacente el que está a la derecha, a la izquierda no se ve, pero es el que está acá, ¿ya? En la otra esquina. El de abajo y el de arriba tampoco se ve, pero es el que está acá abajo, ¿ya? Así que pueden observar que las 4 esquinas son todas vecinas entre sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es vecina del de arriba con el de abajo, o sea, por arriba es vecina con la que está acá abajo, la de abajo es vecina con la de arriba, con la por abajo. Aquí a la izquierda está la esquina de acá del superior derecha. Ya se fijan, entonces estas 4 esquinas son vecinas entre sí. ¿Ya? ¿Por qué son vecinas? Por definición, pues dijimos que en el fondo la adyacencia entre casilleros tiene que ver con que varía la variable o difiere la variable en un solo, difiere el término en una sola variable. ¿Ya? Podemos ver, por ejemplo, acá que esta expresión de esta esquina es A complemento, B complemento, C complemento, D complemento, ¿ya? Y nos vamos para acá, y esta expresión de acá es A complemento, B complemento, C, D complemento. Así que entre esta y esta, lo único que difiere es la C, ¿ya? Entre esta expresión y la de abajo podemos ver entonces también, pues esta es A complemento, B complemento, C, D complemento, y la de abajo es A, B complemento, C, D complemento. Así que lo único que difiere es la A, ¿ya? Aquí es A y aquí es A complemento. Y así. ¿Ya? Así que ahí tómense un ratito para entender esto, ¿ya? Que es importante porque también entender esta adyacencia es importante para resolver los ejercicios. ¿Estamos bien en la hora todavía? Entonces físicamente, ya bueno, lo mismo que acabo de explicar, ¿ya? Las adyacencias. Diagonalmente no hay adyacencia, eso es importante, ¿ya? Entre este término o cualquiera de acá con el diagonal, ahí no son adyacentes, ¿ya? Por ejemplo, esta esquina de acá no es adyacente con la esquina de abajo, ¿ya? Porque lo único que vale son los de arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿ya? Entonces, diagonal no vale, ¿ya? Para que no se vayan a confundir ahí. Adyacencia cíclica en los extremos, ya todo eso lo decimos. Ya, entonces ahora minimización de un sistema de suma de productos mediante el mapa de Carnot, ¿ya? Entonces dice, como se ha comentado en las diapositivas anteriores, el mapa de Carnot se utiliza para reducir expresiones booleanas al mínimo, ¿ya? Y entonces el objetivo es, siguiendo el sentido del punto anterior, una suma de productos minimizada está formada por el mínimo número de términos productos posibles con el mínimo número de variables por término, ¿ya? O sea, hay que reducir todo a la menor cantidad de términos y la menor cantidad de variables en cada término, ¿ya? Dice, generalmente una expresión suma de productos minimizada puede implementarse con un número de compuertas menor que su expresión estándar, ¿ya? Lo cual constituye la finalidad del proceso de simplificación. O sea, todo esto va pensado a que el número de compuertas finalmente sea lo más pequeñito posible, ¿ya? Aquí aparece, bueno, como siempre, todo el recetario de cómo hacer el proceso, que no se va a entender hasta que veamos el ejemplo, pero igual lo vamos a leer punto a punto, son 3 puntos, ¿no? Dice, entonces los siguientes pasos describen cómo completar el mapa Carnot. Primero,
determinar el valor binario de cada término de producto de la suma de productos estándar. O sea, en el fondo, tenemos la expresión estándar, le vamos a asignar estos valores, estos numeritos, ¿ya? O el min term, ¿ya? El asunto es que tenemos que tener los valores numéricos, ¿ya? De cada término de la expresión. Después dice, a medida que evaluamos cada término, colocamos un 1 en el mapa de Carnot, ¿ya? Entonces, cada casillero del mapa Carnot, le vamos a anotar un 1 cada vez que encontremos un término de la expresión, ¿ya? En el mapa Carnot, ¿ya? Entonces, cuando hayamos completado el mapa de Carnot correspondiente a la suma de productos dada, en dicho mapa habrá tantos unos como términos de la expresión. O sea, si tenemos una expresión con 4 términos, entonces en el mapa de Carnot vamos a terminar con 4 unos anotados, ¿ya? Y generalmente cuando se trabaja con suma de productos, los ceros se dejan fuera del mapa. Los ceros no se anotan explícitamente, solamente se anotan los unos, ¿ya? Veamos, entonces un ejemplo del mapa Carnot de 3 variables de suma de productos estándar es el siguiente, ¿ya? Entonces tenemos apareció entonces tenemos esta expresión que es A complemento B complemento C complemento, A complemento B complemento C, A B C complemento, A B complemento C complemento, ¿ya? Entonces primero sacamos su equivalente numérico, ¿ya? Entonces tenemos el 000, 001, 110, 100, ¿ya? Y a cada uno de estos, entonces los localizamos dentro del mapa de Carnot, que es lo que tenemos acá. Entonces el ABC 000 es el que tenemos acá y anotamos un 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque este término en la tabla de verdad nos genera un 1 como salida, ¿ya? Entonces ese es el 1 que estamos anotando acá. Entonces, como pueden ver, también podemos pasar de una tabla de verdad directamente completar el mapa de Carnot, ¿ya? Buscando en la tabla de verdad cuáles términos tienen un 1 de salida y los anotamos directamente, ¿ya? O sea, no es necesario pasar por la expresión para poder crear el mapa de Carnot, ¿ya? Entonces tenemos, como dijimos, el primer término es un 1 acá, el segundo término es el 001, 001, anotamos, el otro es el 110, buscamos el 11 acá, el 0 acá, anotamos, y el otro es el 100, 10, 0 y anotamos, ¿ya? Así que tenemos esos 4 unos, y como tenemos 4 términos, con eso ya completamos la primera parte, que es llenar el mapa de Carnot, ¿ya? Luego viene la segunda parte, que es simplificarlo, ¿ya? Pero por ahora lo completamos. Ok. Entonces aquí unos ejercicios para ustedes. Aquí hay unas expresiones, ¿ya? Una de 3 variables, otra de 4 variables, para que ustedes creen el mapa de Carnot en sus cuadernos. Lo hacen bien la rotulación con el código Gray, ¿ya? Ambos, las columnas y la fila. Y después le ponen los unos donde corresponda según las expresiones que ven aquí, ¿ya? Hagan eso como ejercicio. Después hay que terminar la clase para que vayan familiarizándose con todo esto. Entonces dice, el mapa de Carnot de una suma de productos no estándar, ¿ya? Entonces, antes de poder utilizar el mapa Carnot, las expresiones booleanas deben estar en su forma estándar. Si la expresión no lo está, entonces debería pasarse a su forma estándar mediante el procedimiento descrito anteriormente, ¿ya? Otra manera más rápida es mediante el método de desarrollo numérico de términos que no incluyen. Ya, bueno, aquí es como el atajo, ¿ya? En realidad, si nosotros tenemos una expresión no estándar, lo que deberíamos hacer es pasarlo al formato estándar, y una vez que lo tenemos en formato estándar, entonces lo pasamos al mapa de Carnot, ¿ya? Pero dice, bueno, si usted no lo tiene en formato estándar, y dado que el objetivo de toda esta cuestión es reducir y no expandir, ya sáltese el paso de pasar en formato estándar y entonces podemos hacerlo directamente. Aquí nos dicen cómo, ¿ya? Quizás explicarlo en este momento es un poco innecesario, bueno, pero ya veamos lo que diga. Entonces aquí tenemos una expresión no estándar. ¿Por qué no es estándar? Porque los términos no tienen todas las variables, ¿ya? Aquí tenemos un término que solamente tiene una variable, aquí tenemos un término que tiene 2 variables, y aquí tenemos un término que tiene 3 variables, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un término A, ¿ya? Aquí nos faltan 2 variables, en realidad esas 2 variables, como dijimos, se va a expandir finalmente en 4 expresiones, ¿no es cierto? Este A complemento va a terminar siendo 000, 001, 010, 011. ¿Por qué? Bueno, si ustedes hacen el trabajo de expandir esto, se van a dar cuenta que estas son las expresiones. Todas tienen en común que la primera variable A está complementada, si se fijan, ¿ya? Pero las otras 2 variables son todas las posibles combinaciones.
¿ya? El 0, 0, el 0, 1, el 1, 0, el 1, 1, ¿ya? O sea, esta variable, ¿ya? Este término que tiene una sola variable, en realidad representa estos cuatro términos estándar, ¿ya? Aquí tenemos entonces un término que tiene dos variables, que representa estos dos términos estándar, ¿ya? O sea, del A, B complemento, vamos a sacar el A, B complemento 0, o sea, A, B complemento C, y el A, B complemento, C complemento, ¿ya? Y esta en realidad representa solamente la que estamos viendo, que es el A, B, C complemento, ¿ya? En fin, entonces cuando nosotros pasamos esta expresión al mapa de Carnot directamente, ¿qué es lo que tenemos? Es que, bueno, hagamos el ejercicio. El primero es el 0, 0, 0, veamos solamente el A, ¿ya? Entonces, el primero es el 0, 0, 0, ¿ya? Que es el de acá. El segundo es el 0, 0, 1, 0, 0, 1, que es el de acá. El tercero es el 0, 1, 0, 0, 1, 0, que es el de acá. Y el último es el 0, 1, 1, 0, 1, 1, que es el de acá. Así que todo este cuadro que está acá arriba, ¿ya? Va a representar a esta variable A complemento, ¿ya? Ahora la segunda expresión, ¿ya? El 1, 0, 0, 1, 0, 0, que es el de acá abajo, y el 1, 0, 1, 1, 0, 1, que es el que está acá abajo, ¿ya? Y este de acá, entonces lo pasamos directamente acá, ¿ya? Así que en el fondo nos va a quedar ese mapa de Carnot como lo vemos acá, ¿ya? Que en el fondo está lleno de 1, salvo ese cuadrito que está ahí, ¿ya? Después vamos a entender cómo este valor se traduce a estos cuatro que están acá, ¿ya? Por ahora, el método, mejor dicho, es que a cada variable ustedes le expandan así como aparece acá, ¿ya? A cada término lo expandan como aparece acá, ¿ya? Y después cada uno de estos términos independientes los vamos a anotar directamente al mapa de Carnot, ¿ya? Dejémoslo por ahora así, y después se va a entender que en realidad ni siquiera es necesario anotar estos cuatro términos, sino que el término de acá lo podemos pasar directamente, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar más adelante en la próxima clase. Eh, Aquí dice obtener el keymap de esta expresión que está acá, ¿ya? Si se fijan hay términos con dos variables, otros con tres variables, otros con cuatro variables, así que ya el trabajo un poquito más extenso, ¿ya? Pero en el fondo es eso, anotan esto, a cada uno de los términos le sacan todas sus posibles combinaciones, ¿ya? Y después que tengan esas combinaciones anotadas, las traspasan directamente al mapa de Carnot. En este caso, si se fijan, el dominio son cuatro variables, así que es un mapa de Carnot de 4x4, o sea, de 16 casilleros, ¿ya? Ahora es cuando en realidad explicamos el mapa de Carnot, la segunda parte, ¿ya? Pero como ya se nos fue el tiempo, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Pero bueno, en resumen, entonces, ¿qué hemos visto hasta hoy día? Pop, 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 pop. Vimos, entonces, vimos la representación canónica, en resumen, de la suma de productos y productos de suma, ¿ya? Que ya vimos que está en la suma de productos así simples, ya que simplemente son términos suma, o sea, términos productos que se suman, ya. En el caso del POS, son términos sumas que se multiplican, ¿ya? En el caso estándar, vimos que cada uno de los términos tiene que tener entonces todas las variables del dominio, ¿ya? Y en el caso canónico, que es lo que vemos acá, es simplemente una forma distinta de anotar la suma de productos o los productos de suma estándar, ¿ya? Entonces no es más que un cambio de notación, ¿ya? Entonces el caso de la suma de productos se nota con el símbolo de la sumatoria y en el caso de los productos de suma se nota con el símbolo de la productoria, ¿ya? Y a los sumas de productos también se le llama minterms y a los productos de sumas también se le llama maxterms, ¿ya? Aquí vimos entonces la tablita de equivalencia, cuando la combinación en la tabla de verdad 0, 0, 0 nos da como resultado un 1, entonces anotamos como una m minúscula 0, ¿ya? Pero si la combinación 0, 0, 0 nos da como resultado un 0, entonces anotamos la combinación m mayúscula 0, ¿ya? Y así con las distintas combinaciones, ¿ya? ¿Y qué representan? Entonces representan esta expresión que vemos acá, ¿ya? El 0, 0, 0 igual a 1 significa que la expresión es x complemento, y complemento, z complemento. Mientras que el 0, 0, 0 igual a 0 representa a x más y más z, ¿ya? Vimos los dos ejemplos con la suma de productos y productos de suma, ¿ya? En este caso, como estaba la expresión dada para pasarlo a una suma de productos, ya lo convertimos. Aquí recordar hay que los términos que se duplican, porque siempre van a aparecer términos duplicados, se van los duplicados, se deja solamente un término
por combinación, ¿ya? Luego se ordenan, y una vez que se ordenan, entonces se pasan a este formato canónico, que es con las M minúsculas, ¿ya? Y si quieren lo pasan a un formato más compacto todavía, que es con la sumatoria, y lo dejan así, ¿ya? Y lo mismo entonces con productos de suma. En este caso estaba también la expresión dada para convertirlo a suma de productos, ¿ya? Así que lo pasamos por el método de la suma de productos, también como minterm, suma de productos, pero luego la suma de productos la convertimos entonces a productos de suma a través de este método, que es buscar los términos que nos faltan, ¿ya? Del 0, 1, 5, 7, lo que nos faltan son los dos, el 2, 3, 4, 6, y a esos términos hay que buscar el complemento, ¿ya? El del 2 se complementa cada uno de los bits y nos da esta expresión que aparece acá, que es el 101, que si lo convertimos nos da un 5, ¿ya? Y el del 3 es el 011, que si complementamos cada uno de los bits nos va a dar el 100, que equivale al 4, ¿ya? Y así entonces pasamos de esta suma de productos, de estos minterms, a los maxterms que tenemos acá. Y si se fijan, 4 arriba, 4 abajo, así que en total nos da 8, así que están todos los términos expresados acá. Así que no les asuste, eso también se me olvidó mencionar, que se repitan aquí los términos, ¿ya? Aquí hay un 1 y aquí también hay un 1, ¿ya? Y aquí hay un 5 y aquí también hay un 5, ¿ya? Eso no está mal, está bien. ¿Por qué? Porque lo que no se repiten son estos números de acá con los que están acá abajo, ¿ya? Pero estos que están acá abajo después tenemos que complementarlos, ¿ya? Y por eso nos dan los números de acá, ¿ya? Eso. ¿Por qué? Porque estos números de acá en la tabla de verdad no son las mismas filas que los números de acá. Recordemos que los números de acá equivalen a la fila directamente, o sea, el 0 es el 000 en la tabla de verdad, mientras que el 0 de acá equivale al 111 en la tabla de verdad, ¿ya? Es por eso un poco que este número que vemos acá en la expresión de maxterm no es el mismo número que está acá para la misma tabla de verdad, ¿ya? Recordemos que la tabla de verdad es una sola, ¿ya? Eso. Ya. Después vimos el mapa de Carnot, entonces vimos que en el fondo es un mapita que vamos a ir anotando los términos de la suma de productos y que cada término es adyacente al del lado, bueno, es adyacente con otro en función de que solamente difiere en una sola variable, ¿ya? Por ejemplo, entre este y este, aquí difiere la C, aquí es C complemento y aquí es C, ¿ya? Y así van a ver que hay adyacencia entre todos los términos. ¿Y cómo lo construimos? Anotamos un código Gray. Entonces, en la columna, en la fila, ya si es que es de 3 variables, son entonces 8 posibles casilleros, y si es de 4 variables, son 16 casilleros, ¿ya? Entonces, el código Gray, acá, ahí tienen que repasar cómo se hace el código Gray, pero en realidad no es más complejo que lo que estamos viendo acá, ¿ya? Pero se tienen que acordar, ¿ya? No se vayan a confundir ahí con eso. ¿Qué más vimos? Entonces, que en vez de anotar el código Gray, pueden anotar la variable directo, ¿ya? Pero en realidad lo que suele hacerse es utilizar los numeritos más que las variables, ¿ya? Para saltarse un paso. Vimos la adyacencia entonces, que los valores extremos son adyacentes porque, o sea, que está esta adyacencia cíclica que le llaman, que aquí arriba no hay un casillero, pero en realidad el casillero de arriba es el mismo que el que está abajo, ¿ya? Y así, ¿ya? Y los que están en el centro, bueno, las adyacencias son los que se pueden visualizar, ¿ya? El de arriba, el de abajo, derecha, izquierda. Minimización, ya bueno, después vimos que para hacer el procedimiento, lo primero es que vamos a tomar una expresión, en este caso de suma de productos, y a cada uno de los numeritos que representan los términos de la suma de productos, la vamos a localizar en el mapa de Carnot y le vamos a anotar un 1, ¿ya? ¿Por qué un 1? Porque bueno, estos son términos de suma de productos, y recordamos que la suma de productos son en la tabla de verdad aquellos que entregan como salida un 1, ¿ya? Y por eso que nosotros anotamos un 1 acá en la tabla de verdad, o sea, en el mapa Carnot, y no vamos a anotar los ceros, ¿ya? En realidad los que están vacíos equivalen a 0, ¿ya? Pero no los vamos a anotar porque en realidad no es necesario. Otra de las ventajas de los sistemas binarios que la cosa, si no es 1, entonces, bueno, se asume que es 0 y así. Y lo dejamos hasta acá, ¿no es cierto? En el caso de una de 4 variables, bueno, anotamos los 1 con la tabla que son de 16 casilleros posibles, ¿no es cierto? Y aquí un ejercicio que les dejé para que ustedes pasen estas expresiones a las tablas de mapas de Carnot equivalentes, ¿ya? Y después pasamos cómo va a ser un formato no estándar directamente el mapa de Carnot. Bueno, cada término lo podemos expandir así temporalmente, y estos términos entonces luego los pasamos al mapa de Carnot, ¿ya?
Y aquí también había otro ejercicio. ¿Ya? Y la segunda parte del método, que es ahora simplificar, eso lo vemos la próxima clase. Así que con eso el repaso. Y ya estamos en la hora, así que no sé si tienen alguna consulta, si haya aparecido una consulta. Dice, profe, ¿es posible que el K-map esté lleno de ceros o lleno de unos? Sí, es posible que esté lleno de unos y es posible que esté lleno de ceros, ¿ya? En cuyo caso significa, si está lleno de unos, ¿ya? En este caso imagínense que hay un 1, significa que para cualquier combinación de variables la salida siempre es 1, ¿ya? Y eso significa que la función, ¿ya? Sea cual sea, siempre va a dar 1 cualquiera sea la combinación de variables, ¿ya? Y eso muchas veces pasa, ¿eh? Uno puede tener ¿cómo se llama? Una compuerta un circuito con compuertas lógicas muy rebuscado, pero por algún motivo eh, cualquier combinación nos va a dar 1. Imagínense, no sé, por ejemplo, cuando suman una variable con su complemento. Ya imagínense que tienen un sistema que tiene una variable A, ¿ya? Y vamos a sumar esa variable A con el complemento de la variable A, ¿ya? Y ese va a ser el resultado, ¿ya? Entonces el resultado da lo mismo si A es 0 o A es 1, la salida siempre va a ser 1, ¿ya? Porque se suma la variable con su complemento. ¿Ya? Y eso lo pueden duplicar si dicen que eso es muy fome porque tiene una sola variable. Bueno, ese mismo sistema lo copian de nuevo y ahora le ponen la variable A y la variable B, ¿ya? Y las respectivas salidas la pueden poner en una compuerta OR, si quieren. Entonces, ambos siempre van a tener salida 1 y al estar en una compuerta OR final, también la salida siempre va a ser 1. Así que en realidad da lo mismo la combinación de variables A y B, la salida siempre va a ser 1, ¿ya? Y ese es un sistema que se puede reducir a, a una salida, o sea, las entradas desconectadas prácticamente, ¿ya? O sea, con cero compuertas, ¿ya? Variables desconectadas y la salida conectada a un valor fijo 1, ¿ya? De salida. Es el sistema más sencillo. Y lo mismo puede ser con un cero. O sea, si ponemos un sistema, una expresión donde hay puros ceros en el mapa Carnot, equivale a un sistema donde está compuesto por 8 expresiones suma en el productos de suma, ¿ya? Y ninguna expresión producto en la suma de productos, ¿ya? O sea, en la suma de productos quedaría vacía y los productos de suma estarían las 8 combinaciones. Y en ese caso, también, cualquier combinación al final siempre va a terminar con resultado 0. ¿Ya? En la tabla de verdad también son las salidas todas 0, lo que significa que uno puede eliminar todas las compuertas lógicas que tenga el sistema y al final reemplazar todo eso, las entradas dejarlas desconectadas y la salida conectarla directamente a un 0 lógico. ¿Ya? Así que esa es una opción. Y de hecho a veces pasa eso, ¿eh? Uno cuando plantea ejercicios, por ejemplo para la prueba una vez me pasó, que planteé un circuito súper rebuscado con puertas lógicas y al final la salida siempre era constante, ¿ya? Así que la simplificación era tal que al final daba un 1 para todos los casos. Fue un error en realidad de parte mía, pero bueno, era el caso extremo de la simplificación. Esa era la consulta, ya. Si no hay, no sé si hay otra consulta, entonces los libero. Muchas gracias por atender. Nos vemos entonces el jueves. Cuídense y que estén muy bien.